para comenzar con aparato digestivo, con tubo digestivo. Entonces, vamos a ver qué son las glándulas salivales. Bueno, las glándulas salivales son glándulas de tipo exócrino, es decir, que van a tener un conducto propio de secreción, ¿sí? Que no van a vertir su secreción hacia torrente sanguíneo. Tienen propios conductos de secreción, conductos excretores. Y estas glándulas salivales se van a dividir en dos grandes grupos. Esto ustedes ya lo vieron en anatomía, en menores y mayores, ¿no? Las mayores pues tienen una estructura propia y sus conductos, y las menores pues se encuentran bien dispersas a lo largo de la cavidad bucal, ¿no? Sobre todo en la mucosa oral. Y bueno, ahora lo que nos interesa aquí, lo que vamos a estudiar, van a ser las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales mayores van a ser tres: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Submaxilar o submandibular es lo mismo, en algunas literaturas lo van a encontrar como submaxilar y en otras como submandibular, pero es lo mismo, histológicamente hablando. ¿Por qué nos interesan o cuál es la diferencia hablando histológicamente entre cada una de estas? Bueno, el tipo de secreción, y por lo tanto, si ya estamos hablando del tipo de secreción, pues las células van a tener características diferentes de acuerdo a su función, ¿no? Obviamente, si hablamos únicamente de la función, que es secretar saliva, pues, las tres van a cumplir la misma, solo que los componentes van a variar un poquito, y anatómicamente pues van a estar situadas en diferentes locaciones, ¿no? En el caso de la glándula parótida, esta es una imagen, un corte histológico con una técnica rutinaria, teniendo con hematoxilina y eosina, bueno, los tres de hecho, y tenemos aquí a la parótida. La parótida es de hecho en cuanto a tamaño es la más grande de las tres glándulas salivales mayores, y vean, estos son los típicos acinos de la glándula parótida, y quiero que esta imagen se la graben muy bien, porque esta imagen, estos acinos que ustedes pueden ver, es la típica, sí, la típica imagen de una, ay, espérenme, como les decía, es la típica imagen de células secretoras de proteínas, ¿sí? Porque lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos algunas glándulas en tubo digestivo, vamos a ver esta misma imagen. Es decir, son células, también cuando veamos páncreas lo vamos a ver. Entonces son células productoras de enzimas, son células productoras de proteínas. Vean cómo se tiene el citoplasma de estas células. Ahora vean, este es un conducto excretor. Y vean, quiero que vean esto. ¿Ven este borde estriado? Vean los núcleos. Y bueno, esa es la glándula parótida. Ahora, tenemos otros tipos de glándulas, la submaxilar y la sublingual. ¿En qué van a ser diferentes a la parótida? Que la parótida tiene una secreción de tipo serosa, es decir, altamente rica en proteínas. Esas células van a secretar sobre todo proteínas, mientras que la submaxilar y la sublingual ambas van a ser de tipo mixto, es decir, va a predominar la secreción de tipo mucosa. Ahora, ¿por qué se ven diferentes si son observadores aquí? Bueno, porque en la submaxilar predominan los acinos mixtos con tendencia a cerosas, y en la sublingual predominan los mixtos, no, predominan, perdón, los acinos mucosos, pero también contiene algunos acinos mixtos. Es por eso que ambas se consideran como glándulas salivales mayores mixtas. Ahora, esta submaxilar, vean, aquí se ve el típico acino mixto. Esta es la imagen que ustedes se deben grabar cuando les mencionen a un acino mixto, ¿sí? No sé si ya se los había mencionado, no me acuerdo, pero cuando dentro de un acino hay una glándula, bueno, sí, las células son glándulas, ¿no? Cuando haya dentro de un mismo acino células productoras de secreción de tipo mucosa y células secretoras de secreción de tipo serosa, aquí se va a crear algo que bueno, es un artificio. Ustedes saben que un artificio es una anomalía, ¿no? Que observamos nosotros en la laminilla. Entonces, ¿en qué consiste ese artificio? Que la célula mucosa, ustedes saben que por la técnica histológica que se realiza, tiende a verse pues muy, 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 muy clarita o casi inexistente, ¿no? Entonces se ve más que nada pues la luz, lo que estamos viendo. Entonces, esta célula mucosa tiene
tiende a expandirse y mandar a la periferia a la célula serosa. Es esto que ven aquí. Y a estas se les conoce como semilunas de Giannuzzi, ¿sí? Ese es como el artificio característico de los acinos de las glándulas de tipo mixtas. Semilunas de Giannuzzi, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente la semiluna se forma por la célula serosa, que es mandada a la periferia por la célula mucosa, ¿sale? Eso, grábenselo muy bien, lo vamos a ver en páncreas, lo vamos a ver a lo mejor en algunas micrografías de intestino y lo van a estar viendo muchas veces. Sí, esa es la típica imagen. Ahora, la sublingual, bueno, en esta predomina sobre todo la secreción de tipo mucosa. Sí, vean, aquí podemos observar acinos mucosos. Vean, pues aquí no hay mucho más que analizar. Son acinos mucosos. Vean, aquí se ve la luz, el dominio de toda esta luz, ¿no? Precisamente porque son células de tipo mucosas. No se cambian. Mm. Y bueno, de nuevo, ¿qué son las glándulas salivales? Ya les habían comentado, son glándulas de tipo exócrino que van a vertir su secreción a la cavidad oral, ¿no? Algunas de sus funciones es secretar, aparte de la saliva, la amilasa, ¿no? Hay dos tipos de amilasa. La amilasa son enzimas que nos van a ayudar en el proceso de degradación de algunas macromoléculas como carbohidratos y proteínas, ¿no? Hay dos tipos de amilasa, la amilasa pancreática, obviamente, como su nombre lo dice, se secreta por medio del páncreas y la que tenemos aquí es la amilasa de las glándulas salivales. Ay, miren, aquí están. Son glándulas tubuloalveolares simples. Ustedes ya saben histológicamente a qué se refiere esto. Van a tener un único conducto. Van a estar rodeadas por tejido conjuntivo de tipo no modelado. Esta va a ser una cápsula, ¿sale? Que rodea el tejido. Y en esa va a permitir que se inserten vasos sanguíneos para llegar a irrigar a las glándulas. Esta cápsula de tejido conjuntivo se va a imaginar y van a crear lóbulos y loblillos. Eso sobre todo se puede apreciar en la parótida. La cápsula de la parótida es la más prominente. Y va a tener tejido conjuntivo laxo que va a rodear a la porción secretora, es decir, de los conductos. Y bueno, esto sí es importante. Las glándulas salivales se componen de dos porciones. Una porción secretora, bueno, esto ya lo saben, ¿no? De hecho, ya lo vieron, supongo, muchas veces en epitelio, y lo van a ver en endocrino más adelante, que la porción secretora va a estar compuesta por los acinos o adenómeros, es lo mismo. Y una porción excretora va a estar compuesto por conductos de diferentes tamaños. Normalmente comienzan en conductos más pequeños que están en relación con los acinos y se van virtiendo su secreción hasta llegar a los conductos de mayor tamaño. Y vean, aquí es una típica imagen de una glándula salival. Bueno, esta dice glándula salival mixta, ¿por qué? Por estas cositas que vemos aquí. Vean, y esa es una representación gráfica de las semilunas que les hablé. Obviamente aquí pues se ve muy bien esquematizado, no es un dibujo, pero eso es lo que ocurre, es decir, la célula de tipo mucosa desplaza la periferia a la célula de tipo ceros y es aquí como se forma la semiluna de Janus. Y vean, todas van a empezar a secretar su secreción hacia el conducto intercalar y así hasta llegar a los conductos. ¡Ay! Es que tengo mis... Y, ¿qué les estaba diciendo? Algo muy importante aquí es que vean esto. ¿Ven esto que dice conductos estriados? Bueno, muchas veces las secreciones que se generan dentro de los adenómeros o acinos se siguen modificando. Es decir, que no van a llegar tal cual como se secretan hasta la última porción de los conductos. ¿Y cómo se modifican? Bueno, precisamente gracias a estos conductos que ven aquí. El conducto estriado, de hecho, lo vamos a ver más adelante cuando veamos riñón. Estos conductos estriados se ven así tal cual, como si fueran, ¿cómo les explico? Como si fueran unas células con muchas rayitas. Así se ven, por eso se denomina estriados. Y normalmente aquí tienen algo que se le llama borde estriado o chapa estriada, es decir, múltiples microvellosidades. Y se ve como, de hecho creo que ya había una imagen. Adelante. Pero aquí había yo visto una. Aquí está. De hecho, este es un conducto estriado, vean.
Típica imagen de un conducto estriado. ¿Cómo sabemos eso? Vean, porque los núcleos son, pues están como en el centro, pero no se puede agrandar esto, ¿por qué no? Vean, yo quiero que vean las estriaciones. A ver, dar. Ya, ¿no? Ya se ve más grande. Vean, estas son las múltiples estriaciones. Ven, una rayita, otra rayita, otra rayita, otra rayita. Ah, bueno, y vean el borde, no es completamente liso, obviamente no podemos ver microvellosidades, porque no estamos no es una micrografía de un microscopio electrónico de barrido, ni de transición, ni nada de eso. Es un óptico normal, pero vean, este como borde que observan, bueno, ese es un típico conducto estriado. Y esto le permite a la secreción seguir siendo modificada hasta llegar a su conducto final. ¿Cómo va a ser modificada? Bueno, estas estriaciones y estas microvellosidades, ustedes saben, y creo que se lo dije o no se lo dije, no me acuerdo, las estriaciones las estriaciones y todas las estriaciones, ahí no estoy diciendo, las microvellosidades tienen la función de expandir la superficie de contacto apical de una célula, ¿sale? Esa es la gran función de las microvellosidades y lo vamos a ver mucho en el intestino delgado, sobre todo expandir la superficie de contacto apical. Entonces, estas microvellosidades están ahí y estas expresiones se generan porque hay muchas enzimas que son las ATPasas de sodio y potasio. Hay otras ATPasas aquí presentes, pero quédense con la idea de que son ATPasas. ¿Y para qué queremos tantas ATPasas aquí? Bueno, para intercambiar precisamente los iones que traen estas secreciones y pues modificar. Quédense con eso. Más adelante en oficio van a ver específicamente cómo funciona. Y es por eso que tenemos a los conductos estriados. Después, estos conductos estriados se van a convertir en conductos intralobulillares, es decir, que van a discurrir entre un lobulillo y otro lobulillo. Pero después tenemos a los conductos interlobulillares, a los intralobares, estos entre un lóbulo y otro lóbulo, después a los interlobares, y por último al conducto excretor propiamente dicho. Ahora, la porción secretora. Bueno, la porción secretora, se va a encargar de, como dice su nombre, crear la secreción, ¿no? Y son adenómeros de 3 tipos: serosas, mucosas y miopiteliales. ¿Para qué queremos a las miopiteliales? Para que nos ayuden, como que imagínense que este adenómero es una naranjita, cada una de las células son gajitos, y las células miopiteliales va a ser como una manita que los va a exprimir. Esa es la función de las miopiteliales. Músculo, epiteliales, son epiteliales, entonces son células modificadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son células musculares, lisas ni estriadas, pero contienen en su citoplasma múltiples filamentos de actina, que es lo que le permite contraerse. Y son epiteliales porque conforman un epitelio, es por eso que son células mioepiteliales. Son células del epitelio con función contráctil. Ya habíamos visto que dentro de los 4 tejidos fundamentales que componen al cuerpo, cada uno tiene una función única, ¿no? Bueno, esa es una mezcla entre el músculo y el epitelio. Y bueno, esta, como dice, ayuda a la expulsión del contenido, pero no es parte funcional, es decir, que no va a secretar nada de la composición de la secreción. Y bueno, las que sí van a secretar son las células serosas, secretan material rico en proteínas, y células mucosas, material rico en carbohidratos. Y bueno, ese es un esquema muy bonito, acino seroso, que tiende a teñirse de basófilo. Bueno, ligeramente eosinófilo, sobre todo cuando hay una buena técnica. ¿Por qué? Porque recuerden que les acabo de decir que aquí, sobre todo en la parótida, se secreta una gran cantidad de amilasa. Entonces, la amilasa son enzimas. Las enzimas, por el pH, tienden a pintarse tienden a ser afines a la eosina. Y obviamente, el núcleo va a ser siempre basófilo, porque aparte del ADN que contiene en su interior, y que recuerden que son ácidos nucleicos, necesita una gran cantidad de ribosomas y algunos otros organelos como aparato de Golgi para ensamblar precisamente esas proteínas que son producidas. Y vean, de nuevo, pues esto, si pudiéramos, no viene aquí, si pudiéramos dibujar aquí algo, esa sería como la semiluna de Janus. Ahora, ¿cuáles son las características celulares
Bueno, la célula serosa va a tener una forma piramidal, una superficie basal amplia en contacto con la lámina basal y la superficie apical está en contacto con la luz, secretan proteínas, ya se los dije, en forma de gránulos de simógeno. Ah, esto es muy importante. Los gránulos decimógenos. ¿Por qué son gránulos decimógenos? Precisamente porque si les acabo de decir que la amilasa ayuda en la degradación de proteínas, carbohidratos y otras macromoléculas, imagínense, estaría degradando todo el tiempo a estas células, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace para no degradarse? Porque están en forma de decimógenos. Es decir, son enzimas precursoras a estar activadas. No están activadas aún aquí, ¿sí? Y bueno, esto obviamente que se va a expulsar a la superficie apical y es por eso que hay una intensa eosinofilia en la zona apical. Y la célula mucosa, bueno, esta va a estar llena de gránulos de simógenos, ¿sí? Son células piramidales, redondeadas, núcleo basal, ovalado basal. ¿Por qué es ovalado basal? Porque precisamente los gránulos de mucinógeno lo reprimen, lo mandan a la periferia. Es por eso que es ovalado y basal. Es una actividad cíclica, sí, porque recuerden que se va, muchas veces con el mucinógeno se va a una parte de la célula y secretan mucina, o sea, moco, o sea, rico en carbohidratos. Vean, esta es una típica imagen y aquí ya se ven un poco más los gránulos enzimáticos, ¿no? O sea, son enzimas, pero son simógenos, es decir, aún no están activas, pero sí se tienen con una intensa eosinofilia, ¿no? Vean el núcleo, basófilo, y está ligeramente mandado a la periferia, ¿no? Esta es una típica imagen de un acino seroso. Grábenselo porque de nuevo lo vamos a ver en páncreas y la célula serosa la vamos a ver en tubo digestivo. Y células mucosas, vean, grandes cantidades de los gránulos de mucinógeno. Vean todas esas manchitas claritas, mucinógeno, y están para secretarse a la periferia. Vean y cómo se reprime el núcleo. Este es un núcleo ovalado, un núcleo redondo y están en la periferia, ¿no? Y vean, esto es un conducto estriado, aquí hay otro conducto estriado. ¿Se pueden ver las estriaciones? Se ven muy claritas. Y no sé si logran ver, vamos a buscar. Vean, esta me parece que es una célula mioepitelial, porque está muy larguita. Parece, miren aquí, esta es una célula mioepitelial, ¿ya la vieron? Y bueno, ahora la porción excretora que se encarga de transportar la secreción. Va a comenzar con un conducto intercalar, uno estriado y un excretor. Eh, Así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, el conducto intercalar siempre va a estar en contacto con el acino, ¿sí? Es decir, es la porción más proximal a este. El epitelio, algo que no les mencioné, es que en la glándula, y me acuerdo muy bien de que ustedes me preguntaron, ¿quién me preguntó? Creo que fueron dos personas. ¿Se acuerdan de la tarea de epitelios y que les dije que dibujaran un biestratificado y que me decían que no existía? Bueno, en algunas glándulas, como en esta glándula, algunas veces se puede observar aquí un biestratificado porque estos conductos tienden a convertirse a estratificados. Entonces, algunas veces podemos observar porciones en estos conductos de un epitelio bistratificado. Pero el ejercicio principal era para que razonaran cómo se vería un bistratificado, no porque supieran en qué tipo de órgano está. Entonces, bueno, el conducto intercalar va a estar en contacto con el acino, un epitelio cúbico simple, y aquí se encuentra esta enzima, la anhidridasa carbónica, que se encarga de secretar bicarbonato y absorber cloro. ¿Para qué secretar el bicarbonato? Precisamente porque recuerdan que nuestra célula serosa secretaba mucinógenos, simógenos, entonces necesitamos de bicarbonato para que aquí aún no se activen esas enzimas y podamos seguir liberándonos, si no nos degradarían aquí. Y esto es importante porque algo así también ocurre a nivel del páncreas. Después vamos a tener un conducto estriado, que ya se los describí con las imágenes. Este tiende a ser un epitelio cúbico simple, pero se comienza a convertir a cilíndrico simple. Es decir, las células comienzan a ser un poquito más altitas conforme se van acercando al conducto excretor. Bueno, van a tener repliegues o estriaciones, ustedes ya saben. Y en este se va a absorber sodio, y agua, y secreta bicarbonato y potasio. Y por último, el conducto excretor, este ya va a tener un epitelio cúbico simple, acúbico estratificado o acúbico pseudoestratificado. Y este ya desemboca en la cavidad bucal y dependiendo de qué tipo de glándulas, si la sublingual, maxilar, parótida, estemos hablando, pues es el de Stensen, Wardon y Bartoli, ¿no? Y ahora la glándula submaxilar, bueno, sí ya se les había descrito, es una glándula mixta, pero que predominan los acinos serosos. Produce el 60% de
de toda la saliva, y esto es importante porque a pesar de que la parótida es más grande en cuanto a tamaño, la glándula submaxilar, produce el 60% de toda la saliva y tiene un peso aproximado de 2 a 5 gramos. Y vean, eso es lo que nos interesa, ¿no? El acino mixto son las típicas células mucosas, vean, que desplazan a la periferia a las células serosas. Y esta, bueno, esta es una semiluna de Janus, pero predominan los acinos de tipo serosos. Vean, aquí es un acino seroso, un conducto estriado. Vean las múltiples extracciones que presenta. Entonces, lo más lógico aquí, la pregunta que yo esperaría que me hicieran, que doy por hecho que estaban a punto de hacer, es ¿cómo distinguirían una glándula submaxilar de por ejemplo, una glándula submaxilar de una glándula sublingual si ambas tienen acinos mixtos? Bueno, entonces para eso tendríamos que recorrer la mayoría de la laminilla o una buena porción y diríamos, bueno, en esta hay acinos mixtos, pero hay, no sé, hay más acinos serosos que mucosos solos. Entonces, ya con eso ustedes dicen, pues podría ser una submaxilar, ¿no? Por ejemplo, aquí vean, esto es un acino seroso, acino seroso, acino seroso, acino seroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este parece que sí es 8. Y vamos a buscar acinos mucosos. Esto parece que es un acino mucoso y aquí hay otro. Entonces eran 7 serosos, 2 mucosos, 2 mixtos, un conducto estriado. Entonces predomina el de tipo seroso. Y vean, esta es otra imagen de una glándula submaxilar. ¿Por qué les digo que es submaxilar? Porque vean cuántos acinos serosos hay, los acinos mixtos en esta porción, y creo que aquí no podemos identificar ningún acino, o bueno, aquí esto pareciera que es un acino mucoso, ¿no? Pero este es un acino mixto. ¿Por qué? Porque vean, aquí están las semilunas de Janussi, aquí hay semilunas de Janussi, ¿no? Entonces es una glándula submaxilar. Vean, algo que se me olvidó decirles es, este es un conducto estriado. Es que conforme se van acercando al conducto excretor propiamente dicho, estos aumentan el diámetro de la luz, ¿sí? Y vean, esto es un conducto, pareciera que ya es un conducto excretor, ¿no? Porque pareciera que esto es un epitelio pseudoestratificado y pues es de un gran diámetro. No sé si ya les enseñé a identificar una arteria de una vena, bueno, una arteriola de una vénula, pero si no, aquí vamos a tomar este ejemplo. Esta es una vénula y esta es una arteriola, ¿sale, vale? Yo creo que ustedes ya vieron su clase de cardiovascular y entonces ya saben más o menos la cantidad de células de músculo liso que deben ser para considerarse arteriola, arteria muscular y etc. Entonces, esa es una arteriola y una vénula. ¿Cómo vamos a distinguir una de otra? Las arteriolas, las arterias, el sistema arterial en general, ustedes saben que tiende a manejar en sí una presión muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que recibe la sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, pues es una fuerza bastante grande, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la presión arterial normal deberíamos tener todos los individuos, es de 120/80, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces, 120/80 milímetros de mercurio, que se cae una presión de 120 miligramos. Milímetros de mercurio en la fase sistólica, ¿no? Es la cantidad de sangre que se expulsa dentro del ventrículo izquierdo para vencer las fuerzas de las válvulas de la aorta y salir disparado por medio de la aorta, callado aórtico, aorta abdominal, etc. Entonces, este sistema de arterias necesita ser muy resistente, es por eso que tiene una gran cantidad de células musculares en sus túnicas, en la túnica media, a diferencia de las vénulas. Las vénulas no necesitan tener tanta resistencia a la presión. ¿Por qué? Porque ya es sangre de desecho, ¿no? Que ya viene de los tejidos. Entonces, realmente no necesita transportar un fluido con una gran cantidad de presión. Es por eso que las vénulas no son tan grandes en su pared muscular, en su túnica media. Y es por eso que histológicamente las arterias o arteriolas siempre las van a observar así, más o menos redonditas o que se les ve la luz porque no colapsan, ¿sí? Esta más o menos conserva su integridad. Y las vénulas, a diferencia de las arteriolas, siempre las van a ver así, colapsaditas. Y normalmente van juntas porque ustedes saben que las arteriolas y las vénulas van juntas. Entonces,
van a ir juntas, entonces siempre intenten buscar si ven esto y tienen dudas si es un excretor o es una arteriola, intenten buscarle una vérula cerca. Y es así como se ven, la vérula siempre se va a colapsar y la arteriola no. Y vean, estos son otros ejemplos. Creo que de hecho aquí terminó la así. Entonces vamos a ver, como tenemos todavía 12 minutos y no he escuchado sus dulces voces desde hace mucho tiempo, vamos, ¿sí? Y ven, esas semilunas de Janus se ven muy padres, ven cómo están. Y a pesar de que se da el artificio de que desplaza la célula mucosa, la célula serosa a la periferia, vean, aún podemos apreciar muy bien los gránulos de simógeno en la periferia apical de la célula de tipo serosa, ¿sí? Vean, ¿qué más podemos buscarle? Esta imagen está muy bonita. ¿Quién sabe dónde la saqué? Bueno, eso es todo. Glándulas salivales era muy poco.